Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Buenos días, bien. Qué bendición estar entre ustedes en este día del Señor y gracias, hermanos, por compartir el momento de atendernos, de recibirnos y créanme que vamos a ser un gusto visitarles, que saben que ustedes. Siempre he dicho, hermanos, que Monclova es la mejor ciudad. Monclova, hermanos, Monclova Rey 2 y gracias a Dios que nos da esta oportunidad de estar entre ustedes. Gracias por la invitación. Ahí estuvimos compartiendo, presentando el mensaje a los jóvenes y gracias también a nuestros hermanos por ahora concederme este privilegio y esta bendición de poder compartir el mensaje de estudio en esta mañana. Hermanos, reciban saludos de la Iglesia de Cristo de San Joaquín, que por ahí ministramos la palabra y los hermanos saben que por acá estamos y los hermanos dijeron, lleguen muchos saludos a todos los hermanos en este lugar. Me acompaña mi esposa Cecilia Olin y mi hija Cecilia Abigail. Estamos muy contentos entre ustedes. Bueno, vamos a entrar en materia al estudio de esta mañana y quiero iniciar leyendo, hermanos, Santiago capítulo 3. Ahora su Biblia, hermanos, es un estudio bíblico. Pediré participación de lectura. Si por ahí también tiene algún comentario, puede levantar su mano, ya que a veces los comentarios también nos enriquecen mucho al estudio de la palabra de Dios. Mire, Santiago capítulo 3 es el texto el cual vamos a ver y vamos a ver también Proverbios, pero vamos a empezar con Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago 3, 13. Dice el escritor, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. También quiero leer, hermanos, Proverbios capítulo 1, el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7. Mira lo que dice, hermanos, este hermoso proverbio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué tienen en común, hermanos, estos dos textos? Santiago 3:13 y Proverbios 1:7. La sabiduría. Es lo que tienen en común estos dos pasajes. Y es interesante, hermanos, porque el texto que iniciamos con Santiago hace una pregunta y que hoy, esta mañana, también se está haciendo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y Santiago nos da ahí la respuesta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Tiene que mostrarse, hermanos. Tiene que reflejarse si realmente usted y yo somos sabios. Y claramente, hermanos, una cosa es ser sabio y otra cosa es muy diferente ser inteligente. No es lo mismo, hermanos, ser sabio y ser inteligente, hermanos. Les pregunto, ¿nos consideramos nosotros sabios o inteligentes? Es una pregunta, hermanos, y usted tiene la respuesta. ¿Nos consideramos sabios o nos consideramos inteligentes? Por eso, hermanos, no basta con ser inteligentes. Es necesario que todos podamos, hermanos, discernir de qué tipo de sabiduría entonces nosotros somos. ¿Qué tipo de sabiduría estamos reflejando en nuestro diario vivir, hermanos? Y es por eso que en esta mañana, hermanos, vamos a considerar nuestra clase, nuestro estudio bíblico, el cristiano y los diferentes tipos de sabiduría. ¿Cómo se va a llamar la clase, hermanos? El cristiano y los diferentes tipos de sabiduría, hermanos. La Biblia, hermanos, la palabra de nuestro Dios, el libro sagrado, nos enseña que no toda sabiduría tiene el mismo origen. No, hermanos. No toda sabiduría tiene el mismo origen. Por eso, hermanos, en la Escritura habla de diferentes tipos de sabiduría. Y cada uno produce diferentes frutos, hermanos, en la vida del ser humano.
Por eso vamos a empezar a ver de acuerdo a la Escritura los tipos de sabiduría. ¿Okay? Y el primer tipo, hermanos, de sabiduría que la Biblia describe es la sabiduría que viene de Dios. Y esa sabiduría se le conoce como la sabiduría celestial. En otras palabras, la sabiduría divina. Sí, sabiduría celestial o sabiduría divina. En Santiago, vamos regresando un poquito, capítulo 3, Santiago capítulo 3, en ese contexto, cuando iniciamos capítulo 3, verso 13, dice en el versículo 17, hermanos, note, pero la sabiduría que es de lo alto es simplemente ¿qué? Pura. Pura. Esta es la sabiduría, hermanos, que empezamos a estudiar primero. La sabiduría que viene de Dios. Y primeramente es pura. Y luego dice el pasaje, después pacífica, hermanos. Después amable, benigna, llena de misericordia y después de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Precisamente, hermanos, el primer tipo de sabiduría que estamos analizando según la Escritura es la sabiduría que viene de Dios. Y Santiago, hermanos, el escritor, da detalladamente, hermanos, cómo es esa sabiduría divina. Qué hermoso cuando aquí describe, hermanos, que es llena de misericordia, que es buena, que da buenos frutos, hermanos. Por lo tanto, aquí estamos notando que da algunas características de la sabiduría celestial. Y precisamente, hermanos, esta sabiduría nace de la comunión que tenemos con Dios. De ahí nace, hermanos. Esta sabiduría, hermanos, nace entre más cerca tú estás con Dios, entre más tu relación está más cerca con Dios, entre más estés más consagrado a Dios, más entregado a Dios, más seremos sabios, hermanos. Más seremos sabios. Esta sabiduría celestial no busca imponerse, la que viene de Dios. Esta sabiduría celestial, hermanos, no compite. Esta sabiduría celestial no hiere, no lastima, hermanos, no divide. ¿Sí? Forma el carácter de Cristo, hermanos, en nosotros. Forma, hermanos, y produce la paz. Fíjense la sabiduría que viene de Dios. Nos da mansedumbre, hermanos, nos da humildad, nos da la obediencia. Es misericordia, hermanos, y es discernimiento, hermanos. Este primer tipo de sabiduría que viene de Dios, hermanos. La sabiduría celestial es la sabiduría que edifica, hermanos. Es la sabiduría, hermanos, que restaura. Es la sabiduría que construye, hermanos. Es la sabiduría que guía y que transforma, hermanos. Es la sabiduría, hermanos, que nos enseña cuándo hablar, incluso cuándo callar. Sí, hermanos. Esta sabiduría que viene de Dios es cuando nos dice cuándo hay que avanzar y también cuándo hay que esperar. Esta sabiduría, hermanos, es muy bonita, hermanos, es muy maravillosa, porque viene de dónde, hermanos? Viene de Dios, viene de los cielos. Vamos a ver, hermanos, un pasaje bíblico donde entenderemos, hermanos, que la sabiduría de Dios precisamente está en Salomón, ¿de acuerdo? Salomón, hermanos, es uno de los ejemplos que la Escritura menciona más claros en cuanto a este tema de la sabiduría, hermanos, que viene de Dios. ¿Se recuerda esta historia? Cuando Dios se le aparece a Salomón, que eran privilegios para Salomón. Que Dios se le aparece y, hermanos, en el momento que le dice y le da la oportunidad de pedir lo que él quiera. Salomón, ¿recuerdan? No pidió, hermanos, riqueza. Salomón, hermanos, no pidió ni poder, ni pidió más largos días de vida, hermanos. Y no pidió, hermanos, tampoco la muerte de sus enemigos. Note, hermanos, que Salomón, lo que él pidió en su corazón, es entendimiento, hermanos. ¿Entendimiento para qué? Para poder gobernar al pueblo, hermanos, de Dios, al pueblo de Israel. Él pidió, hermanos,
ese entendimiento para que el pueblo lo gobernara con justicia y discernimiento, hermanos, espiritual. Salomón reconoció que no era suficiente su capacidad humana para poder liderar, para poder guiar a una nación concreta como la del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Sabe por qué entonces? Salomón, es por eso que buscó la sabiduría divina, hermanos. Y él pidió sabiduría. Por lo tanto, como resultado, hermanos, Dios no solo le dio sabiduría, sino también, hermanos, le dio bendición, le dio prosperidad. Y encontramos, hermanos, mucho esto en la Escritura. Bien, quiero, hermanos, que abramos nuestra Biblia para ver a detalle esto. El primer libro de Reyes, en el Antiguo Testamento. Y voy a pedir, hermanos, a alguien que nos ayude a leer, por favor. El primer libro de Reyes, capítulo 3, versos 9 al 12, por favor. El primer libro de Reyes, capítulo 3, versos 9 al verso 12, por favor. Dice la Escritura, hermano, dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Gracias, hermano. Hay dos hermanos de acuerdo a lo que había mencionado respecto a lo que Salomón tuvo esta experiencia. Y me gusta mucho, hermano, cuando dice el verso 9: da pues a tu siervo corazón entendido. La primera sabiduría, hermanos, de acuerdo a la escritura que describe, es la sabiduría que viene de Dios. Sabiduría divina, la sabiduría celestial. Estamos viendo, hermanos, el cristiano, los diferentes tipos de sabiduría. Vamos a ir a la segunda tipo de sabiduría que la Biblia, hermanos, menciona y describe. Es la sabiduría humana, hermanos. La sabiduría humana. Y esta sabiduría, hermanos, es conocida como la sabiduría intelectual. Mire, hay un pasaje, hermanos, Romanos, ahí me ayuda a leer, por favor, Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, por favor. ¿Uno qué, hermano? Verso 22. Romanos capítulo 1, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Sí, gracias. El apóstol Pablo, hermanos, escribiendo a los hermanos en Roma, hay una declaración que aquí se está anotando. Profesando ser sabios. ¿Qué pasó? Se hicieron necios. Es la sabiduría, hermanos, basada solo en la razón, la sabiduría humana, la sabiduría intelectual. Esa sabiduría, hermanos, solo está basado en la lógica, en el razonamiento y en el conocimiento natural. Esta sabiduría, hermanos, también se consigue en las escuelas. Esta sabiduría se puede conseguir, hermanos, en las universidades, en los colegios, en los libros, en Google. Se puede encontrar esa sabiduría, hermanos. Incluso en la Biblia se puede encontrar esa sabiduría. ¿Sí? Sí, hermanos, la sabiduría humana puede producir a veces logros. La sabiduría humana puede producir incluso algunos éxitos, hermanos, externos. ¿Sí? Pero no transforma nuestro corazón. No transforma, hermanos, nuestro ser interior. No transforma, hermanos, nuestra mente. No transforma mucho menos el corazón y el alma de nosotros. La sabiduría humana, hermanos. Lo que la sabiduría humana nos enfoca es en el saber y no en el ser. Es el conocer más y más y más, pero no en el ser la persona. Y esto, hermanos, es mucho lamentable, hermanos. Es lamentable. Miren, te voy a poner un ejemplo muy burdo, hermanos. Muy burdo.
¿Sabe usted que el exceso de tanto refresco y azúcar es malo? Sí. ¿Verdad que sí? Estamos conscientes, hermanos, de ello. De hecho, los mexicanos, y qué decir de los coahuilenses, somos muy dados a la Coca-Cola. Bueno, yo no, hermanos. Ya tengo 7, 8 años que no tomo refresco. Pero usted sabe perfectamente que el refresco hace daño. ¿Pero qué pasa? ¿Lo tomamos? Lo seguimos tomando. Es una clara evidencia que sabemos, pero no lo llevamos a cabo. Sabemos que es muy dañino. Sabemos que puede lastimar nuestros riñones. Sabemos que nos puede producir diabetes. Pero ¿qué pasa? Seguimos con la coquita, ¿no? Ay, es que da bien sabroso la coca. Sí, eso pasa, hermanos. Es sabiduría, hermanos. ¿Sabe usted, hermanos, que cuando uno lee la Escritura, en la carta del apóstol Pedro que dice, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, la piedad, afecto para pegar, amor. ¿Sabe usted esto? Sí, y luego cuando dice, hermanos, claramente detallado el apóstol Pedro, y si tú haces estas cosas, no caeréis jamás. Y la pregunta es a veces, ¿por qué caemos? No basta, hermano, solamente saberla. No basta, hermano, solamente conocer de la Escritura. Esta es sabiduría humana. Por eso les decía, esta sabiduría humana se enfoca en saber, se enfoca en conocer, se enfoca, hermanos, en ello, pero no en el ser. O sea, no en ponerlo en práctica, no ponerlo, hermanos, en obra, hermanos. La pregunta es, ¿lo hacemos? La pregunta es, ¿lo practicamos? Esa sabiduría, hermanos, humana sí ayuda a la información, pero no, hermanos, en la transformación. La sabiduría humana, en la apariencia, hermanos, sí ayuda. Podemos aparentar, pero no, hermanos, en la santidad. La sabiduría humana. Ayer estuvimos con los jóvenes, hermanos. A veces los jóvenes se les hace muy fácil, por la misma edad, hermanos, que ellos llevan. Ya cuando uno está un poquito más de grande, de verdad, se asimila tantas cosas, porque uno fue joven, hermanos, y acaba regando, ¿verdad? Cuando era joven. Y te das cuenta, y poco a poco, hermanos, vas adquiriendo sabiduría y vas agarrando madurez y vas aprendiendo las cosas. Pero a veces los jóvenes, hermanos, viven en un mundo de apariencias. Es sabiduría humana, hermanos. Por eso nuestros jóvenes hoy tienen que seguir siendo aconsejados a que seamos personas íntegras, personas realmente, hermanos, con una sabiduría que viene de Dios, que conoce y que hermanos, hace y practica, hermanos, se refleja en su juventud, se refleja, hermanos, en su adolescencia. Es necesario, hermanos, la sabiduría celestial, pero en este caso estamos viendo sabiduría, hermanos, humana. Cuando la sabiduría, hermanos, humana no está sometida a Dios, se convierte, hermanos, en orgullo. Se convierte en orgullo. Y vamos al ejemplo bíblico, hermanos. Mire, los escribas y los fariseos es un claro reflejo de la Escritura que era sabiduría humana. ¿Sí? Ellos conocían perfectamente al pie de la letra de las Escrituras. La antigua ley de Moisés. Sí. Ellos, hermanos, eran expertos en conocer, hermanos, eran buenísimos, hermanos, para la memorización de las Escrituras. Eran doctos de la enseñanza al pueblo. Estaban muy preparados, hermanos, para poder, hermanos, enseñarle a los pueblos. Ellos estaban en las sinagogas, en la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés, estaban siempre para poder enseñar, hermanos. Dominaban las tradiciones religiosas. Su conocimiento, hermanos, era muy, pero muy elevado. Su formación, hermanos, era muy, muy perfeccionista, hermanos. Sin embargo, su sabiduría no transformó el corazón de ellos, porque era sabiduría humana, hermanos. Sabiduría humana. Era una sabiduría, hermanos, centrada en la apariencia. Era una sabiduría centrada en el estatus religioso, hermanos. No, cuidado, hermanos. Porque les encantaba, ¿se acuerdan? A los fariseos orar en las plazas. Y que la gente que No escuchara. no, era fascinante para ellos. ¿Sí? Poder, hermanos, que tuvieran una buena imagen pública, hermanos.
les encantaba el reconocimiento humano. ¿Quiénes? Los escribas y los fariseos. Sí sabían, hermanos, en la palabra, pero no vivían, hermanos, en la palabra. Por eso Jesús les dijo: ustedes son hipócritas. Y Jesús, hermanos, da la enseñanza a sus discípulos. Ustedes, a los discípulos dice: ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Era una clara evidencia, hermanos. Enseñaban obediencia, Pero pero practicaban lo contrario. Practicaban la hipocresía. ¿Sí? Conocían la verdad, sí. pero no caminábamos en ella. Bien, vamos a leer Mateo capítulo 15, versos del 1 al 9. Y es una lectura extensa, hermanos, por favor. Mateo capítulo 15, versículo del 1 al 9, por favor. Alguien que guste pueda leernos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decéis: cualquiera que diga a su padre o a su madre, ya he ofrecido a Dios todo lo mío con que yo pudiera ayudar, ya no está obligado a honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Gracias, hermano. Nota, hermanos, con claridad cuando Jesucristo dice hipócritas, dice el versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su mas su corazón está lejos de mí. Qué triste, hermanos. Y fue muy contundente Jesús al dar esta declaración, hermanos, a esos escribas y a esos fariseos. Estamos viendo, hermanos, el cristiano y los diferentes tipos de sabiduría. La primera es la sabiduría que viene de Dios. Celestial. Sabiduría celestial, sabiduría divina. Segundo tipo de sabiduría es la sabiduría humana. Solamente es intelectual. De la Se razón. basa en la lógica. La razón. Se basa en la razón. Ahora vamos a ver la sabiduría terrenal o sabiduría carnal. ¿Okay? Y vamos a leer, hermanos, la carta a los Corintios, la primera carta, capítulo 3, versículo 19. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Esta frase, hermanos, es interesante. Cuando dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto y a nosotros: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Fíjense cómo ve, hermanos, Dios esto. Por eso le estamos llamando la sabiduría terrenal o carnal. Esta sabiduría, hermanos, se mueve por las emociones. Esta sabiduría carnal o terrenal, hermanos, se mueve por nuestros impulsos, se mueve por nuestros deseos, nuestras pasiones, se mueve, hermanos, por nuestras conveniencias, y se está moviendo, hermanos, por el egoísmo. Esa sabiduría, hermanos, terrenal o carnal. Está basada, hermanos, en lo que está dictando el corazón. Está basada, hermanos, en ello. Por eso Jeremías, capítulo 17, hermanos, versículo 9, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y por eso Jeremías describe, hermanos, a no confiar ciegamente en nuestras propias emociones. Porque a veces estamos confiando en ello, en nuestros impulsos, hermanos, del corazón. Por eso dice Jeremías: engañoso es El corazón. el corazón más que todas las cosas. Esta sabiduría, hermanos, que estamos analizando, terrenal o carnal, busca el beneficio propio. Esta sabiduría, hermanos, busca el reconocimiento, el poder y también satisfacción personal. Pero ¿sabe qué produce esta sabiduría? Esta sabiduría, hermanos, terrenal o carnal, produce rivalidades,
Contiendas. contiendas, produce envidias, produce, hermanos, divisiones, Guerras. ¿sí? Guerras, conflictos, hermanos, ¿sí? No disciernen lo eterno, solamente lo inmediato, hermanos. Esto es lo que produce, hermanos. Ahora, veamos un pasaje bíblico. Usted conocerá y usted sabe perfectamente la historia de Esaú. ¿Recuerda esta historia, hermanos? En Esaú, hermanos, encontramos el claro relato, hermanos, de una sabiduría carnal, hermanos. Una sabiduría terrenal. Esta sabiduría, hermanos, que adquirió, hermanos, precisamente Esaú, estaba movida, ¿saben por qué? Por ese impulso, hermanos. Porque tuvo hambre. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí, hermanos, tuvo ese deseo inmediato. Ustedes recuerdan el caso de Esaú. ¿Qué hizo? Vendió la primogenitura por un plato de lentejas. plato de comida, por un potaje, por un guiso rojo, hermanos. Fíjense, cambió una herencia, hermanos, espiritual, una herencia eterna, por una satisfacción momentánea, hermanos. En ese momento, ¿qué pasó con Esaú? No le interesó la primogenitura, no, esa es la desprecio, la menospreció. Lo que realmente, hermanos, le estaba interesando a Esaú en ese momento era la satisfacción personal, la emoción inmediata, el deseo, hermanos, del momento de decir es que tengo hambre, tengo hambre. Pues, por lo tanto, él, hermanos, vendió la primogenitura por un plato de comida. Él eligió, hermanos, Esaú, lo inmediato sobre lo eterno. Le ganó, hermanos, el impulso sobre la promesa. Le ganó, hermanos, sobre el propósito, hermanos, que tenía la primogenitura. ¿Sí? Le ganó el deseo sobre el propósito que tenía la primogenitura, hermanos. No fue falta de información. No, hermanos, no fue falta de discernimiento espiritual. No fue por ignorancia, ¿no? ¿Sabes por qué fue? Fue por carnalidad, hermanos. Por eso se dejó llevar por la carnalidad, hermanos. Sabía lo que valía su cultura, pero no la honró. Su decisión revela, hermanos, una sabiduría que está gobernada solamente por la carne, solamente, hermanos, por los deseos de la carne y no por el espíritu. Y tristemente, hermanos, debo pensar que a veces nosotros somos llevados por ese tipo de sabiduría. Vamos, hermanos, a ver la escritura en Génesis capítulo 25. Vamos a ver para constatar de acuerdo a esta narrativa, hermanos, de Esaú. Génesis capítulo 25, hermanos, por favor. Versículo 29 al 34, si son tan amables, si alguien puede leer. Génesis capítulo 25. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: vendedme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Por qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró, y él vendió a Jacob su primogenitura. 34, hermanos. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahí es. No te hermanos, con claridad esta narrativa cuando Esaú vende su primogenitura. Estamos viendo el tema del cristiano y los diferentes tipos de sabiduría. Ya vimos la primera. ¿Cómo se llama la primera? Celestial de Dios. La celestial. La que viene de Dios. La humana. ¿Sí? Y luego, hermanos, después, La humana. la humana, la intelectual. ¿Sí? Y Y luego después, hermanos, La terrenal. la carnal, la terrenal. Pero, hermanos, hay una cuarta sabiduría que la Biblia describe, y es la sabiduría diabólica. La sabiduría diabólica. ¿Sí? La sabiduría, hermanos, engañosa. Mire, Santiago, nos vamos a regresar a Santiago.
Y esta es la peligrosa, sumamente, hermanos, peligrosa. Y de Santiago, capítulo 3, versos 15 y verso 16. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, y luego dice diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Estamos, hermanos, diciendo que esta es una sabiduría diabólica. Y esta sabiduría no se disfraza de lógica, pero que nace, hermanos, del engaño. Es la que siempre justifica el pecado. Es la que dice, pues no tiene nada de malo una. Una no es Ninguna. Y dos, apenas media. ¿Entienden, hermanos? Y a lo bueno le llaman malo, y a lo malo, bueno lo dulce, amargo y lo amargo. Todo, hermanos, cambia. Todo cambia, hermanos. Esta es la sabiduría diabólica. Esta sabiduría, hermanos, normaliza lo que Dios condena. No tiene nada de malo ser gay. No tiene nada de malo ser lesbiana. No, acabo ya, en México ya autorizó. Ya está válido. Ya te puedes casar también con un hombre, también con una mujer. No tiene nada de malo. Ese es el tipo, hermano, de sabiduría diabólica. El que piensa, hermano, dice no tiene nada de malo y siempre nos está justificando el pecado. Siempre le está justificando, sí. Es el que cree, hermanos, y piensa que pues es un Dios de todo amor. No, me lo creo que Dios, si nos ha creado y nos ha formado, no creo que Dios nos vaya a castigar ni echarnos al infierno. No, si Dios es amor y te aplica la Biblia. ¿Se la conocen? No, la conocen, dice Dios es amor, no. ¿Cómo Dios me va a mandar al infierno? No, Dios es todo bueno, con toda misericordia. Ese es el tipo, hermanos. Dios no castiga. Es el tipo de sabiduría. Esta sabiduría diabólica, hermanos, es la que se encarga, fíjense lo que voy a decir, es la que se encarga, hermanos, de confundir la verdad. Es también la que se encarga de distorsionar la verdad, de alterarnos la verdad. ¿Sí? Es la que tuerce, hermanos, las escrituras. Es la que tuerce, hermanos, todos los valores espirituales en las escrituras. ¿Sí? Es la que dice que piensa, mañana hay tiempo. Mañana habrá otra oportunidad. Mañana lo hago. Siempre todo para qué? Para el mañana. Siempre prolongando todo el día para mañana. Esa sabiduría diabólica no siempre conduce a la confusión. Esa sabiduría diabólica, hermanos, es la que siempre produce confusión, desorden, hermanos, y sobre todo destrucción. ¿Cuál? La sabiduría diabólica. Ahora dirán, pues el hermano ha estado citando ejemplos bíblicos. Cuando vimos la sabiduría divina, citamos a Salomón, ¿se acuerdan? Y luego la sabiduría, hermanos, humana, citamos a los fariseos y a los escribas. Y luego dijimos la sabiduría terrenal o carnal. ¿Citamos a quién? A eso. Ahora, ¿dónde vamos a colocar, hermanos, el ejemplo bíblico en alguien que tuvo sabiduría diabólica? La ¿Sí serpiente. se entiende? La serpiente. Serpiente, ok. ¿Saben quién, hermanos? En Jezabel. ¿Se acuerdan de esa historia? Jezabel, hermanos, es uno de los tantos retratos, hermanos, más claros de la sabiduría diabólica, hermanos, en la escritura. No actuaba, hermanos, por fuerza física, sino por manipulación, ¿se acuerdan? Actuó, hermanos, por el engaño, actuó por el control y una estrategia espiritual, hermanos, perversa. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando Acab se entristeció y quería la viña de quién? De Nabot, como un niño malcriado, ¿no? Un niño chiflado, ¿no? Ahí, hermanos, se manchó, y es que ¿acaso no tenía Acab tantas viñas? Pero quería especialmente la que, la de Nabot, ¿sí?
Quería obtener la viña, hermanos, de Nabot, pero ¿sabe qué hizo Jezabel? No buscó justicia, no buscó ni verdad, no buscó ni la voluntad de Dios. Usó, ¿sabe qué? Su inteligencia. Sabiduría diabólica. Diabólica, malvada. Usó un plan, hermanos, diseñado exactamente, hermanos. ¿Y sabe qué hizo? Consiguió falsos testigos, falsas acusaciones. ¿Quién? Jezabel, hermanos. No buscó la voluntad de Dios, no buscó la voluntad de Dios. Utilizó, hermanos, y fue un abuso también de autoridad y sobre todo un asesinato, hermanos, encubierto. Esta sabiduría, hermanos, no venía del cielo. ¿Sabe de dónde venía? Venía del demonio mismo, hermanos. Así es. Venía del demonio mismo. No venía del Espíritu, venía de la manipulación. Venía de la manipulación. No buscaba, hermanos, obedecer a Dios. Buscaba lograr objetivos a cualquier costo. A cualquier costo. Ahora vamos a leer, hermanos, el primer libro de Reyes, capítulo 21. Y es un poquito extensa la lectura, hermanos, pero vamos a leerlo. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Usted conoce la historia. Versos del 1 al 16, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 16. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Israel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab le habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que está. O si te parece mejor, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora el rey sobre Israel? Levántate y come, ve y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad por Nabot. Y las cartas que escribió decían: así proclamá ayuno y ponían a Nabot delante del pueblo, y ponía a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has maldecido a Dios y al rey, y entonces sacalo y apedrealo para que muera. Y los de la ciudad y los ancianos y los principales que moraban en la ciudad hicieron como Jezabel los mandó, conforme al escrito en las cartas que ella le había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado contra Dios y contra el rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Gracias, hermano, mi amable. Dice: diga, hermanos, esta mujer malvada utilizó estrategias, utilizó un plan, hermanos, engañoso. Sí, nota, hermanos, aparentemente fue eficiente, hermanos, pero la raíz de todo ello, ¿sabe qué? Es el pecado. La raíz de todo ello, hermanos, es el fruto, es destrucción. Sí, hermanos. Hemos visto, hermanos, en esta mañana este estudio bíblico, el cristiano y los diferentes tipos de sabiduría. Y ahora viene la pregunta del millón. Viene la pregunta del millón. La pregunta de los 144,000. La pregunta es: ¿qué tipo de sabiduría tengo yo? Y esto debe contestarse usted mismo, porque usted se conoce. ¿Qué tipo de sabiduría tengo yo? ¿Qué tipo de sabiduría, hermanos, es la que gobierna el corazón? ¿Qué tipo? Analicemos, hagamos una introspección, hermanos, y analicemos nuestra vida. ¿Qué tipo, hermanos, de sabiduría está guiando mis decisiones? ¿Qué tipo de sabiduría, hermanos,
es la que está gobernando el corazón. ¿Será la celestial o será, hermanos, la humana? ¿La sabiduría que edifica o la sabiduría que divide, hermanos? ¿Cuál es la sabiduría que está gobernando, hermanos, nuestro corazón? Porque toda sabiduría nos revela su origen. ¿Sabe por qué? Por sus frutos. Por eso Jesús recuerda, dijo, por sus frutos los conoceréis. No solamente, hermano, con nuestras palabras, porque las palabras se las lleva, dice, no, lo que realmente vale, hermano, en tu vida y en mi vida, es realmente la conducta. Por eso dice Santiago, muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Se tienen que reflejar, hermanos. Y se reflejan en nuestras decisiones, se reflejan en nuestras acciones, en nuestro diario vivir, hermano. Usted como esposo se refleja en cómo trata a su esposa. En usted, esposa, cómo trata a su marido, cómo trata a sus hijos. Ahí realmente, hermano, se está reflejando qué tipo de sabiduría es la que está gobernando nuestro corazón. Hoy, hermanos, nuestro Dios nos hace un llamado a través de su palabra. Y este llamado, hermanos, se nos hace a que seamos sabios, a que seamos entendidos, a que seamos prudentes, hermanos, a que seamos hombres y mujeres coherentes, que lo que decimos, eso es lo que hacemos. Eso es lo que Dios, hermanos, nos está llamando. Y que seamos guiados, hermanos, solamente por la sabiduría celestial, por la sabiduría divina, hermanos. Es lo que Dios desea, que cada uno como cristianos es la que gobierna en nuestra vida. Por eso, hermanos, la Biblia, hermanos, nos invita y nos dice, si alguno de vosotros, ¿recuerda?, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice Santiago 1:5. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y se reprocha. ¿Y sabe cómo va a encontrar la sabiduría? Bien, aquí está. Aquí está el libro sagrado. Por eso es importante que la leamos, que la meditemos y que sobre todo, hermanos, que si queremos practicar la sabiduría celestial es cuando actuamos, hermanos. Es cuando la ponemos en práctica. Pedir sabiduría, hermanos, es un acto de humildad. Y reconocer, ¿sabes qué, Señor? Estoy falto de sabiduría. Por favor, Señor, ayúdame. Ayúdame, hermanos, porque es reconocer que a veces no sabemos todo, pero confiamos, hermanos, en aquel que lo sabe todo. Dice, hermanos, Proverbios 2:6, que es el último pasaje, hermanos, que quiero citar. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca, mire qué bonito dice, viene conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde? De Jehová, de Jehová, porque Jehová da la sabiduría. Si este estudio, hermanos, te ha edificado, si este estudio, hermanos, te ha redarguido, si este estudio, hermanos, te ha hecho pensar qué tipo de sabiduría estoy practicando yo, y si esta sabiduría, hermanos, es la que viene de Dios, adelante, hermanos. Adelante, sigue esforzando, sigue haciéndose mejor cada día. Pero si es una sabiduría humana, hermanos, cuidado. Si es una sabiduría, hermanos, carnal, cuidado, hermanos. Porque a veces hay hermanitos y se batalla con ellos, ¿no? A veces ya tenemos años en el cristianismo y todavía batallando, ¿no? Todavía dejando llevamos por los impulsos, por las emociones, ¿sí? Es que no hay trabajo, es que el calor, es que el frío, ay, pues siempre, hermano, siempre por ello. No tenemos que ir pensando, ¿no?, cada vez en ser mejores. Amén. Sobre todo, hermanos, dirigidos por la sabiduría divina. Si en esta mañana eso ha impactado tu mente, tu corazón, el tipo de sabiduría que debemos de practicar, sigamos haciendo día por día. Porque la sabiduría, hermanos, que tú y yo necesitamos es la sabiduría que viene de Dios. Que Dios les guarde. Yo le bendiga, hermanos. Que sigamos adelante, por siendo hombres sabios y entendidos para con Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios los bendiga.